Saludos, señores, buenas tardes. Miércoles 12 de enero del año 2022. 12-20-22. Un gusto saludarle este miércoles, vestidito de azul con rayas blancas, pero sobre todo para compartir con ustedes este escenario con Aquest Sabat y nuestro invitado. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo se siente el día de hoy? Bueno, muy bien, evidentemente que las cosas apuntan a aprender a vivir con el COVID. No pasan 3 llamadas en que una de las 3, el que te llama o el cercano a esa llamada tenga COVID. Así es, salió un meme en Instagram en estos días que decía que si tú no tienes un amigo con COVID, no tienes amigos. Sí, y otro que salió, que digo, si te dio COVID, no me llames para decírmelo, que ya eso es normal. Pero vamos a ver algunas noticias así, flash, ¿verdad? Para ponernos al día con todos ustedes a partir de que las informaciones corren y estamos en mitad de semana, de una semana que se va a ir muy rápido. Porque siendo este lunes festivo, ayer fue el primer día laboral, pero bueno, estamos cubiertos de mucho COVID. Vamos a ver qué noticias tenemos aquí. Así es, comenzamos con que el presidente de la República, licenciado Luis Abinader, pidió a los profesores que asistieran a las escuelas. Hoy se supone que era el primer día presencial de las clases y muchas de las escuelas pues estaban vacías. Vi fotos que escuelas públicas tenían solamente 3 alumnos. Sí, mira, se han hecho memes ya de esto. Hay un meme interesante que ojalá el director lo pueda tener por ahí, uno que le dirigen al presidente de la ADP sobre los lugares, con mucho respeto. Yo voy a ver cómo se lo localizo y se lo envío al director para que lo podamos tener, donde le dice, está abierto el play, y la escuela no, está abierto esto y la escuela no. Todo lo que está abierto, con mucho respeto, ¿por qué no están abiertas las escuelas? El presidente Luis Abinader estuvo en la mañana de hoy en el programa Hoy Mismo, del cual yo soy parte, y déjeme decirle que fue una entrevista sumamente interesante de casi 2 horas, que tuvo la peculiaridad que el staff, o sea, el equipo que conduce el programa iniciado por nuestro compañero Dani Alcántara, nos pusimos de acuerdo para tomar una parte de la entrevista y salirnos del diarismo, del diario vivir, y nos fuimos por la parte personal, o sea, en esencia el ser humano, y eso dio un resultado enorme, porque el presidente Luis Abinader tuvo la ocasión de hablar de él, de sus hijas y de su mujer. Sin que esto suene a lo que no es o lo que es, aprendí ahí que la primera dama es una mujer muy fuerte, muy fuerte. Inclusive el caballero lo confesó, el caballero es su esposo, pero resulta que su esposo es el presidente de la República. Y yo no estoy diciendo nada, sino que la señora le han dicho que no puede irse sola, porque ella es la primera dama. Y que vaya, se escapa para irse nada más y nada menos que a caminar libre al mirador. Y entonces eso lo contó el propio presidente con mucha espontaneidad, pero sobre todo con mucha sinceridad. No estaba relajando cuando él le dijo, pero que le he hablado. Pero mi olfato, mi intuición me dice que es una dama muy fuerte. Eso me hace ver que el presidente siempre anda en la línea, porque si un día encuentra algo que no es, una dama muy fuerte. Y contó las historias de sus hijas, su relación, que también son fuertes, pero aquí en la parte humana, cómo se lleva con ellos, cuando viajan, cómo se pierden los 5, él con sus 4 damas, 3 hijas y una esposa y su esposa, que cogen un carro y se van de vacaciones, cruzando de un territorio a otro, fuera del país, obviamente, que siempre lo hacían, y que esas son de las cosas que pierden ahora,
pero narró de la historia de sus hijas, que dos están estudiando fuera, una está aquí, ya terminó. Vamos a ver detalles de la familia presidencial que no estaban al menos. Una pregunta de mi compañero Oscar Medina relató que ha llorado 2 veces en el gobierno. Una que se permitió reservársela, él pidió reservársela, una de ellas, y la otra en aquella niña que murió en los Alcarrizos, que le sacó lágrimas. Es decir, una parte humana. Pero todo esto me lo recuerda el hecho de que esa declaración que le pidió a los profesores ir ocurrió en el marco de la entrevista donde dijo, bueno, esa pregunta me tocó a mí, ¿no? El tema de las aulas, lo presencial. Y dijo que los estudiantes y los profesores estaban más seguros en las aulas que en las calles. Y comentó lo que está ocurriendo con el COVID sin negarlo, pero que hay baja letalidad y que en las circunstancias actuales citó que no hay ningún país que haya cerrado las clases, que por qué lo vamos a hacer nosotros. El estilo y la forma del presidente Luis Abinader hoy lo pudimos comprobar, sin pelear, sin evadir preguntas, todas las contestó, excepto una que no la contestó, la batió como 19 veces, y yo en mi turno, en uno de mis turnos me permití decirle que estaba barajando la respuesta. Y es la que tiene que ver con la reelección, si él se va, no la reelección, si él se va a repostular de nuevo. Y no hubo forma, y dijo que en su momento hablará de eso. Definitiva, aprovecho el tema de que él hace alusión a que los profesores y los estudiantes deben ir a las escuelas. Admitió que el primer día, inclusive en la primera semana, siempre hay ausentismo, pero que él espera que asistan, no le hizo amenaza a nadie. Habló del chaleco militar que se puso el 30 de diciembre, dice que la Constitución no se lo prohíbe y que él quería mandar un mensaje a esos hombres y mujeres. Si toquen el almuerzo, habían almorzado con él un 30% de mujeres que son militares. Y dijo que él quería mostrarle el orgullo porque mientras todo el mundo estaban de fiesta, ellos estaban trabajando. Y que quería decirle que el país estaba orgulloso de ellos y que él estaba orgulloso de ponerse su uniforme. Déjeme decirle que una entrevista con todos sus bemoles muy interesante. Ratificó que es imposible para el gobierno mantener el subsidio a los combustibles con el cual se congelan los precios. Me pareció eso muy sensato porque las cosas hay que explicarlas. Señaló que de dónde es que salen los dineros, la pregunta que de dónde es que él saca 1.000 por allí, 1.000 por acá, y dijo que no anuncia nada que no esté presupuestado. Pero advirtió algo que me parece interesante. Cuando él habla de que va a invertir 1.000 millones, no es que lo va a invertir este año, son en los 4 años. Y eso da lógica. Y yo le dije, y todo eso se hace en 4 años, pero se lo hice para ver si caía en el gancho de los 8, ¿no? Ahí me cortó. O sea, el tipo ha aprendido a ser presidente y a responder. El tipo no, el señor presidente de la República. ¿Y qué es eso, Mejía? Y qué irreverencia eso. Eso fue aquí un camarógrafo que me hizo una seña. Pero ¿y qué es eso? No. Ah, bueno, ahí está la entrevista. Yo vi un poco de la entrevista y me pareció muy bonito ver ese lado más humano del presidente de la República. Ahí se habló un poco del lado humano. Él se mostró también muy, vamos a decir, muy espontáneo. Créeme que ese tipo de entrevistas que hacen que uno pueda tener esas experiencias, en mi carrera en este oficio, he tenido varias, son sumamente interesantes, porque nosotros hemos entrevistado a
a Luis Abinader cualquier cantidad de veces en el programa hoy mismo. Yo tengo ya un tiempecito, comencé por ahí por los 90, un programa que se llamaba Recepción con César Medina y miren a Pichardo. Después estuve en Hola Matinal y hasta que pasé en el 4 a hoy mismo. Ha llovido mucho después de ir. Hemos entrevistado varias veces a Leonel Fernández. Nunca tuvimos oportunidad de entrevistar a Danilo Medina. El presidente Medina es muy reservado, es otra fragancia. No le gusta hablar, no le gusta esa parte. Pero creo que es una gran experiencia. Miren, y uno se pone en el tono, guarda respeto, pero el presidente es muy abierto, el presidente Abinader fue muy detallista y saludó a cada uno de los muchachos, de los miembros, por su nombre y hubo mucha delicadeza. Les quiero comentar dos cosas de esa entrevista, que no hago ninguna infidencia porque son situaciones que están dadas ahí. La primera es la estructura que se forma alrededor de un presidente. Y yo lo entiendo. Cuando yo llegué, nosotros tenemos un parqueo adentro, el parqueo de Color Visión, imagínense, tanto tiempo ahí. Ya yo esa me la sabía, pero probé, señor, perdón, pero hoy es allí afuera. Y yo que estaba coordinando, yo hice así mismo, en el otro parqueo, ¿verdad? Por ahí comienza todo. Pero me di cuenta que desde la Tiradentes habían en las esquinas una gente que están así, miren, sí, que ustedes creen que, ¿verdad? Sí, que están perdidos, grupos de tres. Chequeando. Pero estoy hablando de la Tiradentes, esto está aquí en el Ensanche de la Fe. Y en las calles adyacentes por allá, en una acera hay como una patrulla y así. Es decir, se arma un anillo de seguridad. Que el que no sabe que se está transmitiendo dice, bueno, ¿y por qué esto? Un anillo en la periferia, ¿verdad? Entonces, eso es interesante. Y cuando entramos al edificio Color Visión, que yo entro ahí todos los días, es como cuando entro aquí. Una gente así para, mira, que... Buenas, saludos. Ni hablan, compadre. Una gente así, ascensor. En una iba a entrar al baño después del maquillaje. No había adentro, pero... Eso no es solo con el de aquí, eso es en todos los lugares. Y eso que hay una parte que tú las ves, otro que tú no los ves. Efectivamente, cuando el presidente se marchó de la entrevista, porque después de la entrevista él tuvo la ocasión de compartir un amplio rato, pues se había sentido más que cómodo, abierto, asequible, ¿no? Cuando él se marchó, yo vi mucha gente que salieron de algunos sitios y yo decía, oh. Y estaban ahí. Oh. Y eso me dio mucha, más que gracia, me dio mucha satisfacción de saber que hay un cuerpo de seguridad, que es lo que dirige el mayor general Rubio, Celín Rubio, que está presente, activo, cuidando al presidente de la República. No es por nada, pero los presidentes aparecen siempre uno, ¿verdad?, que intenta, y al presidente Macron le dieron un galletón. O sea, darle una galleta a un presidente, darle la galleta a todos, porque nos representa, y eso es Estoy hablando del presidente de Francia. Entonces eso hace que las seguridades de los presidentes sean totalmente manejadas y diferentes. Y el otro aspecto que quiero comentarles es que él llegó con 2 personas solamente. Su asistente Eileen Bertrand y su asistente Mercedes Pichardo, Mercedita. Y yo le hice la observación, el presidente está yendo hoy mismo desde el año 2006, y él iba a esas entrevistas con su asistente que se llama Mercedes Pichardo. Y todavía hoy en día es su asistente. Y él llegó ayer con Mercedes Pichardo. Lo dejo de tarea.
Vamos a ver qué noticias más tenemos ahí. Bueno, con relación al COVID se detectó el primer caso de flurona, que es la mezcla del... ¿Qué es la flurona? Una mezcla del COVID, el COVID normal y la influenza. Ahora se llama flurona. ¿Y a quién será que le habrá dado la flurona? Bueno, fue un paciente... No hay duda de que aquí ha llegado toda, delta, Sí. flurona, lo que no es flurona, Omicron. omicron. ¿Y cómo es que da la flurona esa? Sale positivo en la influenza y en el COVID. Fue un paciente que ¿Te fue ve? contagiado en noviembre y ahora se recuperó. Estamos en enero. Dios mío, líbrame de la flurona, de la neurona y de la curona. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Todavía siguen sin localizar al abusador de Baní, el que andaba en una jipeta y Alexis chocó. Villalona, Ajá, sí. todavía siguen sin localizarlo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Cholito? Estará 7.400. escondido bajo la tierra, pero bueno, él aparecerá. Esperemos que aparezca. Sí. 7.439 casos. Miércoles subimos de 6.000 a 7.000. 7.000. Esto parece como muy fuerte. Quiero que el director me tenga listo un video que le he pedido, porque ese video es muy simbólico y hoy vamos a hablar de ese video con nuestro invitado, que no es invitado nada, él forma ya parte de esto, es Carlos Francisco Elías, que tiene muchos temas. Estuvo de viaje, le voy a preguntar dónde estuvo, porque Cuchi habla varios idiomas, es nativo de muchos territorios porque ha vivido bastante fuera del país y tener sus experiencias de fin de año. Pero hoy es el 12 de enero y es una fecha memorable para muchos y debe ser para todos en el país, porque recuerda lo que aconteció en el kilómetro 14 de la autopista Las Américas con el asesinato, la muerte, el fallecimiento, como usted lo quiera, en combate con 4 jóvenes que tenían sus propios ideales, que se habían estado preparando en Cuba, toda una historia de un grupo que se llamaba Los Palmeros y que estaban en una cueva, en un territorio, fueron localizados y desde las 7 de la mañana y un poco hasta esta hora se libró toda una cruenta batalla para hasta matar a esos jóvenes. Fue un día de mucha incertidumbre, un día bien difícil. Yo, en esa época, mi época de universidad, recuerdo cuando iba a la biblioteca Pedro Enrique Jureña, ahí en la César Nicolás Penson, cuando comencé a oír las noticias, esa era la época que estaba Radio Cristal, que tenía un informativo, y aquello fue todo un penoso espectáculo, porque al final del día se pusieron los barcos ahí en el Mar Caribe, aviones de la Fuerza Aérea, helicópteros, unidades terrestres para 4 jóvenes que finalmente cayeron abatidos. Vamos a ver un pequeño reportaje que recuerda este momento. Es un reportaje de algunos que tenemos ahí. Y luego con el propio compañero que está con nosotros aquí, Cuchi Elías, vamos a hablar un poco de lo que significa esta fecha. Y es de interés compartirlo con ustedes para recordarlo. Vamos a ver. El 12 de enero de 1972 cayeron abatidos en combate contra 2.000 soldados y policía en el kilómetro 14 medio de la autopista Las Américas en las afueras de Santo Domingo. Amaur y Germán Arist, Virgilio Perdomo Pérez, Ulises Cerón Polanco y Bienvenido Leal Pran. Estos 4 revolucionarios encabezados por Amaur y Germán formaban parte del grupo Comandos de la Resistencia, cuyo líder principal era el coronel Francisco Alberto Caamaño de No, residente en Cuba. Con el paso del tiempo el acontecimiento ha adquirido la categoría de hito en la historia dominicana. Los 4 jóvenes son hoy venerados como héroes nacionales.
Después de los padres de la patria, Gregorio Luperón, las hermanas Mirabal, Manolo Tavares y los héroes de abril, incluido Caamaño, en el panteón dominicano van en orden de jerarquía los 4 muchachos del kilómetro 14. Incluso, si usted pregunta hoy día en cualquier aglomeración de personas, pocos podrán responderle y a pocos les importa cuál era la afiliación política de aquellos aguerridos jóvenes. El website del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, al referirse a la plaza Monumento Héroes y Mártires del 12 de enero dice: estos 4 jóvenes eran dirigentes medios y del Comité Central del Movimiento Revolucionario 14 de junio, la organización política democrática, antitrujillista y antiimperialista más importante del siglo XX en la República Dominicana, dirigida por Manolo Tavares y Minerva Mirabal. Los héroes del 12 de enero se encontraban en Cuba en 1967 con el objetivo de prepararse política y militarmente para impulsar los cambios políticos de un Estado democrático con respeto a los derechos humanos. Su objetivo era derrocar la dictadura de Balaguer y restablecer el nuevo orden que inició después del ajusticiamiento de Trujillo el 30 de mayo de 1961. Para lograr este objetivo, las fuerzas revolucionarias habían enviado a combatientes de la Guerra de Abril, a miembros del Comité Revolucionario Camilo Torre Correcato y otros revolucionarios dominicanos a entrenarse al extranjero. Dentro de este contexto, los héroes del 12 de enero establecen contacto con el coronel Francis Caamaño y desarrollan un proceso de discusión que culmina con la creación el 17 de diciembre de 1967 de los Comandos de la Resistencia Dominicana, dirigidos por el coronel Francisco Caamaño y Amaur y Germán Aristi. Los palmeros, como también se denominó a los héroes del 12 de enero, tuvieron una vida consagrada a la consecución de sus ideales patrios, entregando el alma, la fuerza y la pasión de la juventud en las principales batallas sociales libradas por el pueblo dominicano después de la muerte del tirano Rafael Trujillo. El lunes 10 de enero de 1972 por la noche yo había regresado de Venezuela, mi primer viaje al extranjero, y me aprestaba a reanudar la asistencia a clases en la universidad. El miércoles por la mañana, atrapado por la sorpresa que envolvía al resto de los habitantes de la capital, me detuve en la avenida Duarte con Baltázar de los Reyes entre la multitud que observaba los aviones militares que volaban en grandes círculos hacia el este. Nadie en aquel entorno sabía con exactitud lo que ocurría ni dónde. La falta de información precisa era suplementada por los rumores que circulaban profusamente. Al releer en estos días la exhaustiva cobertura de El Caribe publicada el 13, el 14 y el 15 de enero de 1972 sobre los hechos ocurridos en el kilómetro 14 de las Américas el día 12 anterior de ese mes y año, me trasladé en el recuerdo a aquella época y reflexioné sobre el sacrificio de estos jóvenes en el contexto más amplio del accionar de la izquierda. Por cierto, a propósito de una polémica suscitada por Ann Letterman sobre la responsabilidad de los sucesos del 12 de enero, el diario digital A los 7 días informaba el 30 de enero de 2013: la Fundación Amaur y Germán Aristi refutó este miércoles en un documento público las afirmaciones hechas por Ann Letterman en una cronología sobre los hechos que culminaron el 12 de enero de 1972 con la muerte en combate con el ejército y la policía de Germán Aristi, Bienvenido Leal Brand, Virgilio Perdomo y Ulises Cerón Polanco. La fundación incluye las gestiones de los familiares de los asesinados desde el momento mismo en que supieron del cerco para tratar de salvarles la vida, que incluyeron la visita al entonces nuncio apostólico Luciano Estorero con el objetivo de crear una comisión de personalidades que solicitara un alto al fuego y una cita con Joaquín Balaguer. Resalta el hecho de que los familiares de los asesinados gestionaran en altas instancias de la sociedad el salvarles la vida a los revolucionarios sitiados, más bien a 2 de ellos, porque se sabe que 2 habían caído en la emboscada inicial. Al parecer en ningún momento se pensó en acudir a las instancias de masa. Puede que los atribulados familiares tuvieran razón sabiendo que el grupo de los palmeros estaba desvinculado de las masas. La mayor parte de la izquierda se había negado a asumir la derrota sufrida por las fuerzas del bloque social subalterno frente al bloque social dominante en el enfrentamiento armado de abril de 1965. Optó en cambio por alternativas al margen de las masas. El nombre de la organización de los palmeros permite describirlo: Comandos de la Resistencia. También se incluye el otro sector importante de la izquierda y tal vez el más numeroso, el Movimiento Popular Dominicano MPD, que optó por los Comandos Revolucionarios Clandestinos CRC. Ya el Movimiento Revolucionario 14 de junio había inmolado a su núcleo más capaz en el alzamiento tras el golpe de estado de 1963, quedando posteriormente disperso y reducido, aunque se recuperó un poco durante la Guerra de Abril para luego caer en el desmembramiento definitivo en 1968. La definición de comando dice: pequeño grupo de tropas de choque destinado a hacer incursiones ofensivas en territorio
terreno enemigo. Así que mientras ese pequeño grupo de tropas de choque era diezmado en el kilómetro 14, decenas de miles de personas que compartíamos sus propósitos y que podríamos haberlos asistido, permanecimos durante horas mirando al cielo en las calles de Santo Domingo. Carecíamos de una dirección que nos diera cohesión y consecuentemente nos condujera a la acción, porque lamentablemente éramos la masa, un ente totalmente desvinculado del comando. Conocí brevemente a Mauri mientras ambos estudiamos en el Liceo Juan Pablo Duarte, yo un curso menos. Más tarde él fue dirigente de la Unión de Estudiantes Revolucionarios UR, junto a otro conocido mío, Ismael Perdomo Mayelín, quien moriría en combate todavía adolescente a comienzos de mayo de 1965. Gran sorpresa tuvimos quienes frecuentábamos el comedor de la UAS al leer el día 14 en el Caribe que el brigadier Nivar Seijas también relató la manera en que la policía dio con las personas buscadas. Dijo que desde hace 20 días se seguía a un carro modelo 1972 propiedad de César A. Félix, la misma persona que alquiló la casa en la que se supone se escondían los prófugos. No sabíamos que Félix pertenecía al grupo al que en nuestras conversaciones nos referíamos con el código de la gente de la estrella en el mapa. Al propio estilo de este reportaje que hemos tomado de YouTube, ¿verdad? Tenemos dos, ahí está el relato de la época, de lo que aconteció para muchos de ustedes que deben recordar. Es un hecho de un grado de significación tal, pero es importante que siempre podamos recordar y compartir. Guardo mucho respeto por esta fecha, guardo mucho respeto por los jóvenes. Me hice cuando conocí la historia de su vida a través de relatos que escuché del profesor Federico Lalane José, que a la sazón tenía mucho de que ver con esto, porque su hermano Lalane pertenecía a ese grupo. Y recuerden que él vino en el grupo con Camaño, con Francis, y explotó una bomba y el hermano de Federico tuvo un problema en una de sus manos. Pero finalmente, en acontecimientos que no son aquí, murió Eberto. Federico Lalane, con quien tengo el honor de pertenecer a un grupo de amigos que nos reunimos inmancablemente todos los viernes en una especie de peña de amigos, excepto obviamente en época de pandemia. En uno de esos días tuve la ocasión de escuchar de él quién era Amaury. Por vía de Federico Lalane José conocí la historia de Amaury Germán Ariste, y por demás tenía que conocer la historia de su hermano. Y a mí ese tipo de historia lo que hace es llenarme de una emoción que nunca sabría yo describir, de saber que conviven con nosotros jóvenes con esos ideales, pero con esa valentía capaz de verdaderamente ofrendar su vida por ideales para beneficio del país. Mientras otros jóvenes estaban en otros asuntos de hippie, de aquello, de lo otro, estos muchachos estaban defendiendo lo que creían. Guapo como lo que usted se puede imaginar. Entonces, con el profesor Lalane nos contaba, yo tuve el privilegio de escuchar, quién era Amaury. Y nos contó historia de cómo evadía persecuciones en la época que se vivía de la época del gobierno del presidente Balaguer. Es una historia de película, una vez que Amaury iba en un carro, en uno de esos conchos, y tenía una persecución y cómo pudo librarse. Tuve el honor de ir al traslado de los restos de su hermano, de donde estaban, fueron rescatados y se hizo una ceremonia una tarde, al caer de una tarde, que los restos fueron llevados de Eberto Lalane José al Panteón de la Familia, ¿no? O al Panteón de los Héroes, no recuerdo bien. Pero el asunto fue que fue en el cementerio Cristo Redentor.
Y confieso la emoción que yo sentí ahí cuando se cantó el himno nacional, el himno de la revolución, y un homenaje sencillo pero muy emotivo al depositar ahí en ese lugar los restos, las cenizas de Eberto. Son momentos en que yo los guardo más que con emoción de orgullo de haber vivido eso. Y hoy recuerdo estas fechas porque son fechas que aparentemente no tienen ningún significado, pero sí lo tienen. Que jóvenes de esa edad tuviesen esos ideales y pelearon ahí, se fueron a preparar a Cuba, dejaron su familia, pelearon en la revolución, los que quedaron vivos, los que pasaron la época, porque estos del 72 pelearon todos en la revolución, se prepararon en Cuba, vinieron con Camaño unos vinieron adelante, algunos de esos salieron chivatos, traidores, hubo de todo, como todo grupo, como toda revuelta. Pero a estos que cito hoy, a La Chuta, a Perdomo, los cuatro, ¿no? Miren que me los sé de memoria los nombres de los cuatro que cayeron el 12 de enero del 72. Pero por igual Eberto y los demás. Así que lo ora a ellos, qué gracia, qué alegría poderlos recordar con suficiente, digamos, orgullo de saber que hay dominicanos que tenían ese pensamiento, ese desarrollo en pos de poner su pensamiento en la práctica y defender a su patria. Y lo hacían como al efecto ocurrió como consecuencia de su vida. Vamos a una pausa, vamos a regresar con nuestro invitado, hablaremos un poco de esto. Y Carlos Francisco Elías está con nosotros. Hoy hay un hecho muy particular que nos viene a tocar, que les va a gustar y nos va a gustar a todos. Regresamos en breve.